tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Semilla, espacio que dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Y en este mes de julio continuamos aprendiendo de los dones espirituales, de los cuales la Escritura y las cartas del apóstol Pablo nos han enseñado que los dones espirituales son dados a los creyentes en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y son la habilidad dada por Dios a los creyentes para desarrollar su función o propósito en la iglesia. Y que Dios nos ha dado por lo menos un don espiritual para que lo descubramos, consagremos y desarrollemos ese don, es decir, lo pongamos por obra y con esto honrar a Dios, ser bendición en la iglesia, colaborando en su ministerio, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra, siendo así cumplido el propósito de Dios en nosotros, edificando y siendo bendición en nuestro caminar en la vida hasta que el Señor nos lleve o venga por nosotros. Por lo que continuemos y vayamos a la Biblia y veamos en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 11, nos dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que estéis confirmados. El apóstol Pablo deseaba ir a Roma para estar frente a los hermanos en la iglesia y comunicarles sobre los dones espirituales. Pero además de comunicarles y enseñarles sobre los dones, el deseo de Pablo era confirmar, es decir, decirles a los hermanos qué veía en ellos y cómo podían servir al Señor mejor. Es por eso que además de experimentar en la iglesia, sirviendo en los diferentes ministerios, para descubrir nuestro don espiritual, hay que ser confirmados por los hermanos, ya que Dios usa, además de la oración y su palabra, usa a los hermanos en la iglesia para llevarte a descubrir tu don espiritual. Es por eso que debemos de anhelar los dones mejores, y el mejor don, con toda seguridad, es el que el Espíritu Santo te ha otorgado, ya que experimentarás gozo en tu corazón y podrás sentir cuán agradable es servir a Dios y colaborar y ser bendición en la iglesia con la participación de tus dones, llevar adelante la obra de Dios en la tierra. Hoy hemos visto los dones espirituales descritos en las cartas de Romanos 12, ya hemos visto eso, 1 Corintios 12 y Efesios 4, 11, un total de 20 dones espirituales. Por lo que vayamos a la Escritura y veamos el siguiente don espiritual, que sería el don 21, el don del celibato. 1 Corintios 7, 9 nos dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Lo repito, 1 Corintios 7, 9 nos dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La capacidad para quedar célibes es es no sentir la necesidad de compañero o compañera para matrimonio. Es quien puede permanecer soltero o soltera y no siente necesidad de casarse. Por lo que es la habilidad dada por Dios a ciertos miembros de la iglesia para vivir sin casarse y no sufrir tentaciones desmedidas y frustraciones sexuales como consecuencia de los deseos sexuales que no son satisfechos. Abarca la capacidad de mantenerse indiferente en cuanto al matrimonio o necesidades sexuales, y como resultado puede dar más tiempo y energía para servir al Señor en su obra en la iglesia y colaborar en el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Este don, el don de celibato, ha sido malinterpretado después del siglo III y IV, dejando de lado la autoridad y enseñanza de la Escritura. Como ya aprendimos, no todos tenemos los mismos dones, y cuando se va contra natura y contra la Escritura, se ven episodios terribles de pecado y aberraciones sexuales, como los que la historia últimamente nos da a conocer de los pederastas y depredadores sexuales, causados por querer ser todos célibes. Ya saben a quién me refiero. Pablo habla a los creyentes, por lo que sería bueno que leyéramos el capítulo completo de 1 Corintios 7, donde el apóstol Pablo enseña que para servir al Señor
es bueno quedarse así como él, porque Pablo estaba soltero, entregado en cuerpo y alma, todo el tiempo a la obra del Evangelio. Hay un dato interesante en la vida antes de ser creyente el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan allá en Hechos? Él se llamaba Saulo de Tarso. Fue dentro del judaísmo fariseo de fariseos. Y para poder serlo, debía ser casado. O sea que Pablo, cuando creyó en Jesucristo, los judíos lo despreciaron y probablemente su familia también. Y nos dice en 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro, y de forma determinante nos enseña en 1 Corintios 7:9. Pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado si entendiesen la palabra de Dios mucha gente? ¿Cuántos niños se hubieran salvado? ¿Cuántas mujeres hubieran sido no violadas? ¿Cuánto homosexualismo se hubiera contenido si hubieran obedecido a la palabra de Dios? Bien, ya sabemos, no todos tenemos el mismo don espiritual. ¿Se recuerdan? El Espíritu de Dios en su perfección reparte a cada uno el don. Él no se equivoca. No todos somos orejas, como dice Pablo, no todos somos pies, no todos hablamos lenguas, no todos somos célibes. Amén. La palabra de Dios no miente. Dios nos bendiga.